Bienvenidos nuevamente a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. Yo soy Ale y como siempre quiero darles las gracias por acompañarme una vez más en este viaje por la historia de este gran país. Me alegra muchísimo saber que episodio tras episodio seguimos descubriendo que la historia no está hecha solo de fechas o de batallas, sino de personas. Personas con virtudes, con defectos y con aciertos y errores. Personas que muchas veces sin saberlo terminaron cambiando el rumbo de una nación. Así que pónganse cómodos, sírvanse lo que gusten y algo de comer, porque hoy vamos a conocer a uno de los personajes más controvertidos de toda la historia de España. Un hombre que para algunos fue un brillante político, para otros un oportunista y para muchos más el responsable de buena parte de los problemas que vivió España a finales del siglo XVIII. Pero como siempre les digo, aquí no venimos a repetir leyendas, venimos a entender la historia. Así que acompáñenme porque nuestra historia continúa. Hay personas cuyo nombre queda marcado para siempre, a veces por sus grandes logros y otras veces por las historias que se cuentan sobre ellas. Si hoy preguntáramos ¿quién fue Manuel Godoy?, probablemente escucharíamos respuestas muy distintas. Algunos dirían que fue el favorito de Carlos IV. Otros recordarán su supuesta relación con la reina María Luisa. Habrá quienes lo acusen de haber entregado España a Napoleón. Y también quienes afirmen que fue un reformista incomprendido. Entonces, ¿quién fue realmente Manuel Godoy? La respuesta, como casi siempre ocurre, no es sencilla, porque detrás del personaje del que todos hablan existió un hombre de carne y hueso, un joven extremeño que jamás imaginó que terminaría convirtiéndose en la persona más poderosa de España. Claro, solo por detrás de los reyes. Y hoy quiero que dejemos a un lado los prejuicios, porque antes de juzgar a Godoy, primero tenemos que conocerlo. Manuel Godoy nació el 12 de mayo de 1767, en Badajoz. No pertenecía a una de las grandes familias de la alta nobleza española. Su familia tenía cierta posición, pero estaba muy lejos del poder que poseían las casas más influyentes del reino. Como muchos jóvenes, entendió que si quería progresar, tendría que buscar oportunidades lejos de su tierra. Y el mejor lugar para hacerlo era Madrid. Así que siendo muy joven, ingresó a la Guardia de Corps. Este cuerpo no era un ejército cualquiera, era la guardia personal del rey. Solo los hombres mejor preparados podían formar parte de ella. Además de proteger al monarca, convivían muy cerca de la familia real. Y eso significaba algo muy importante. Podían llamar la atención. Los testimonios de la época describen a Godoy como un hombre alto, de buena presencia, educado y con una facilidad natural para relacionarse con las personas. Sabía escuchar, sabía conversar y sobre todo sabía estar en lugares adecuados en el momento oportuno. Con el paso del tiempo comenzó a ganarse la confianza de Carlos IV y de la reina María Luisa. Y aquí empiezan las leyendas. Durante siglos se ha repetido que Godoy ascendió únicamente porque era el amante de la reina. Es una historia que aparece en libros, novelas y hasta en películas. Pero cuando los historiadores analizan las fuentes, descubren que no existe una prueba definitiva que confirme esa relación. Y les hago una pregunta. ¿Pudo existir una amistad muy cercana?
Sin duda, la reina confiaba en él. Eso parece evidente. Hubo una relación sentimental. La realidad es que nadie ha podido demostrar con certeza que fue así. La realidad es que la historia está llena de personajes sobre los que se han construido rumores, especialmente cuando alguien asciende demasiado rápido. Muchas veces resulta más fácil creer que una persona llegó al poder por intrigas o favores, que aceptar que también pudo haber influido su inteligencia, su capacidad o la confianza que inspiraba. Eso no significa que Godoy fuera perfecto, ni mucho menos, pero creo que es importante distinguir entre los hechos y las leyendas. Lo cierto es que, mientras España observaba con preocupación el avance de la Revolución Francesa, Carlos IV encontró a aquel joven a una persona en quien confiaba profundamente. Y esa confianza cambiaría para siempre la historia de España. Porque es muy raro que en poco tiempo Manuel Godoy pasaría de ser un oficial de la Guardia de Corps a ocupar el puesto más importante del gobierno. Un ascenso tan rápido que dejó sorprendida a toda la nobleza. Y también despertó muchas envidias, porque en la corte había hombres que llevaban décadas esperando una oportunidad como esta. Y de pronto un joven de apenas 25 años ocupaba el lugar que aquellos habían soñado. Aquello no podía terminar bien, y sin saberlo, Godoy acababa de ganar algo mucho más peligroso que el poder. En 1792, Carlos IV decidió nombrar a Manuel Godoy como secretario de Estado. Para entender lo extraordinario de esta decisión, tenemos que imaginar la reacción dentro de la corte. Muchos nobles debían preguntarse, ¿cómo es posible que este hombre hace pocos años era prácticamente un desconocido? Ahora es el que controla los asuntos del reino. Para ellos, Godoy representaba algo incómodo. No solamente era un rival político, también era una ruptura con las viejas reglas de la monarquía. Durante siglos, los grandes cargos habían estado casi siempre en manos de familias nobles, por generaciones. Pero Carlos IV y María Luisa confiaban en alguien diferente. Y esa confianza hizo que Godoy tuviera una oportunidad que muy pocas personas han tenido: construir su propio camino hacia el poder. En 1793 recibió el título de duque de Alcudia. Después llegaría a ser nombrado príncipe de la paz, un título que curiosamente terminaría siendo muy criticado cuando España volviera a entrar en guerra. Pero antes de hablar de sus errores, debemos entender el contexto en el que tuvo que gobernar. Porque Godoy no llegó al poder en un momento tranquilo. Llegó cuando Europa estaba cambiando. Mientras Godoy empezaba su ascenso, Francia vivía uno de sus momentos más radicales. En enero de 1793 ocurrió un acontecimiento que conmocionó a todas las monarquías europeas. Luis XVI fue ejecutado. Un rey que había sido condenado a muerte por sus propios ciudadanos. Y para muchos, aquello era algo imposible de imaginar. En Madrid, la noticia tuvo un impacto enorme. Carlos IV no solamente veía la muerte de un monarca extranjero, veía la caída de un miembro de su propia familia. La ejecución de Luis XVI enviaba un mensaje aterrador para todas las coronas de Europa. Los reyes ya no eran intocables.
La idea que había sostenido la monarquía durante siglos comenzaba a ser cuestionada. Y para España, mantenerse al margen era cada vez más difícil. Hasta este momento, el gobierno español había intentado observar y contener la situación. Pero después de la muerte de Luis, la postura cambió. Ya no se trataba únicamente de controlar ideas. Ahora se trataba de enfrentarse a un gobierno revolucionario que muchos consideraban una amenaza para todo el orden europeo. En 1793, España se unió a la coalición de países europeos que declararon la guerra a la Francia revolucionaria. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué España decidió entrar en guerra? La respuesta tiene varias partes. Por un lado, estaba la cuestión familiar. Los Borbones españoles sentían una obligación moral hacia la familia real francesa. Por otro lado, estaba el miedo político. El gobierno español temía que una Francia revolucionaria pudiera inspirar movimientos similares dentro de sus propios territorios. Pero también existía un motivo estratégico. España no quería permitir que Francia se convirtiera en una potencia demasiado dominante en Europa. Así comenzó la llamada Guerra de la Convención. Y al principio parecía que España tenía posibilidades de éxito. Las tropas españolas avanzaron en algunos territorios franceses. Hubo victorias importantes, pero muy pronto la situación cambió. Porque la Francia revolucionaria, lejos de debilitarse, estaba creando un nuevo ejército. Un ejército diferente. Un ejército inspirado por una nueva idea. Que los soldados no luchaban únicamente por un rey. Luchaban por una nación. Y esa diferencia sería fundamental. Con el paso del tiempo, España comenzó con problemas. La guerra era costosa, el ejército necesitaba recursos y la economía sufría. Mantener un conflicto largo contra una Francia cada vez más organizada era mucho más difícil de lo que muchos habían imaginado. Las tropas francesas empezaban a avanzar. Llegaron a ocupar territorios españoles en Cataluña y País Vasco. La situación se volvió preocupante, porque ahora el peligro no estaba solamente en las ideas, estaba dentro del propio territorio español. Y este colocó a Godoy ante uno de sus primeros grandes desafíos. Había llegado al poder prometiendo proteger los intereses de la monarquía, pero ahora debía tomar una decisión. ¿Continuar una guerra que España parecía no poder ganar? ¿O buscar una salida negociada con la Francia revolucionaria? Cualquiera de las dos opciones tenía un enorme riesgo. Si continuaba la guerra, podía llevar al país a una crisis todavía mayor. Si buscaba la paz, muchos lo acusarían de traicionar a la monarquía y de acercarse demasiado a los revolucionarios. Y como ocurre muchas veces en la historia, la decisión que parece más sencilla en el momento puede convertirse en un problema años después. En 1795, España decidió firmar la paz de Basilea con Francia. El conflicto terminó. Godoy recibió el título de Príncipe de la Paz. En ese momento parecía una victoria política. Había logrado sacar a España de una guerra complicada. Había conseguido recuperar cierta estabilidad. Pero la historia tenía preparada otra prueba. Porque Francia ya no era simplemente un país revolucionario. Pronto aparecería un hombre que cambiaría completamente el equilibrio de Europa. Un joven general que convertiría a Francia en un imperio. Su nombre era
Napoleón Bonaparte. Y cuando Napoleón entra en escena, Godoy tendría que tomar las decisiones más importantes y más polémica de toda su vida. Y bueno, así llegamos al final del episodio de hoy. Hoy conocimos a Manuel Godoy, pero más allá del personaje lleno de críticas y leyendas que muchas veces hemos escuchado, intentamos conocer al hombre que existió detrás del nombre. A ver, les repito. Conocimos al hombre que existió detrás del nombre. Es muy diferente. Un joven que llegó al poder de una manera extraordinaria. Un hombre que despertó admiración, rechazo, casi al mismo tiempo. Porque esa es una de las grandes contradicciones de la historia. Pocas personas llegan a ocupar posiciones tan importantes sin despertar también grandes opiniones en contra. Godoy llegó al gobierno en un momento en el que España necesitaba respuestas. La Revolución Francesa había cambiado las reglas del juego. Las monarquías europeas tenían miedo. Carlos IV necesitaba a alguien en quien confiar para enfrentar un mundo que avanzaba más rápido de lo que muchos podían comprender. Durante un tiempo, Godoy pareció ser esa persona. Consiguió la paz con Francia cuando la guerra parecía no tener salida. Recibió el reconocimiento del rey y alcanzó una posición que pocos españoles habían imaginado. Una decisión nunca ocurre solamente en el momento en que se toma. Sus consecuencias pueden aparecer años después. Y las decisiones que Godoy estaba tomando ahora, en una Europa dominada por una Francia cada vez más poderosa, pondrían a España frente a uno de sus mayores desafíos. Porque mientras en Madrid celebraban la paz, al otro lado de Europa estaba creciendo el poder de un hombre que cambiaría para siempre el destino del continente. Napoleón Bonaparte. Y muy pronto España tendría que decidir si era mejor enfrentarse a él o convertirse en su aliada. Una decisión que marcaría el futuro de toda una nación. Como siempre, quiero agradecerles muchísimo por acompañarme en este viaje por la historia de España. Gracias por escuchar, por compartir este espacio y por seguir descubriendo conmigo que detrás de cada rey, cada reina y cada personaje hay mucho más que fechas y nombres. Hay personas, hay decisiones, hay momentos en los que solo una elección puede cambiar el destino de millones. Si este episodio te gustó, te invito a dejar un me gusta, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y compartir este episodio con alguien que disfrute de la historia tanto como nosotros. También puedes comentar. Cada mensaje y cada persona nueva que llega a este proyecto ayuda a que Reyes y Reinas de España siga creciendo. Y antes de despedirme, quiero dejarles una pequeña reflexión. La historia pocas veces es completamente blanca o completamente negra. Manuel Godoy no fue solamente el hombre ambicioso que muchos recuerdan. Tampoco fue únicamente el político brillante que algunos quieren defender. Fue un hombre que vivió en una época complicada, que tomó decisiones difíciles y que, como todos los personajes de nuestra historia, tuvo aciertos y errores. Y quizás sea una de las mayores enseñanzas del pasado, que antes de juzgar a quienes vivieron antes que nosotros, debemos intentar entender el mundo en el que tomaron sus decisiones. Porque la historia no solamente nos habla de reyes y guerras, nos hablan de seres humanos.
Yo soy Ale y esto fue Reyes y Reinas de España. Cuídense mucho, nunca dejen de hacerse preguntas y nunca pierdan la curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.